Hola, Col. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por esto, muchísimas gracias. No, a ti, a ti. Estaba contando antes de que te sumes que, bueno, sos una gran actriz venezolana, quiero que me cuentes toda tu historia. Se sumó, hay mucha gente que empezaron a decir cosas buenas de vos. Ay, La mira, ya verdad es que yo está estoy Miriam. muy Un beso hasta contenta de que Alemania. hayamos podido concretar este vivo. Marisa, bueno, empecemos. Vos sabés que este ciclo se llama Historias de Vida y se trata de eso, de poder contar en poquito tiempo, porque no es mucho el tiempo que tenemos, pero contar tu historia. Naciste en Venezuela, en Sí. Caracas, ¿puede ser? Contame cómo fue tu infancia. Ay, a ver, te cuento un poquito antes. Mis padres emigraron a finales de los 70 a Venezuela. Ellos son argentinos, los dos, mamá y papá. Se fueron por un año, se enamoraron del Caribe y se quedaron 35. Así que a principios de los 80 empezaron a tener venezolanitos, soy la mayor de 5 hermanos, y mi infancia fue de muchos juegos y de mucho compartir con mis hermanos. Cuando yo tenía 2 nació mi hermana Natalia, cuando yo tenía 5 nació mi hermano Federico, cuando tenía 9 nació mi hermana Eliana. Así que ya cuando tenía 10 éramos un montón de chicos en casa y jugábamos un montón y nos divertíamos mucho todos juntos. Y ¿Fue, fue en esa eso. época? ¿Cuándo empezó tu deseo de ser actriz? ¿Cómo empezó? ¿Tenés en tu familia gente que se dedique al arte, que esté involucrado en el mundo artístico? ¿Cómo La empezó verdad a es que, surgir? si bien mis padres no son artistas, son muy sensibles y muy creativos los dos. Así que creo que de alguna forma lo teníamos y nos criaron con una crianza, de una forma muy libre y como honrando siempre mucho la esencia de cada uno de nosotros. Así que creo que no es gratuito que de los 5, 4 seamos artistas. Y mi hermana Eliana, que es la psicóloga, también es muy creativa y muy sensible en su manera de abordar su profesión. Así que creo que eso sin duda tiene que ver con la manera en que ellos encararon nuestra crianza. Y a los 9 años empecé a hacer teatro. Ajá. Empecé como una actividad, la verdad, de fin de semana de ¿Fue un mi, deseo tuyo o fue una decisión de tu mamá, de tu papá, de llevarte a hacer teatro? No, ¿sabes qué pasó? Nosotros, cuando tenía 6 años, nos mudamos a Argentina. Vivimos 2 años acá y volvimos a Venezuela. Y esa segunda trasplantada, a mí me volvió muy introvertida. Y mi mamá, como antídoto para esa introversión, me metió a hacer teatro. Ellos tenían otros 2 matrimonios amigos también como ellos, argentinos, con hijos venezolanos, y ellas eran todas hijas. El único varón de todos era de todos los primos de crianza, pero la verdad es que crecimos todos juntos, somos primos. Y nos metieron a todas en teatro. Entonces era como la actividad del fin de semana con las primas, y solo una prima y yo nos quedamos después. Así que yo me enamoré desde el principio de la disciplina, de la mística, del compromiso y del trabajo en equipo. Creo que desde el principio eso fue lo que me cautivó del hecho artístico y del hecho teatral. A partir de ahí empezaste con esas clases de teatro y cómo seguiste involucrándote. ¿Cuál fue el momento en que decidiste que esta iba a ser tu profesión? ¿Hubo algún momento que puedas sentir así como un antes y un después en que decidiste que querías ser actriz? En- es que empecé tan joven, la verdad, porque yo creo que la primera vez que estuve en un set, y fue a los 15 años. En- Contame bueno, cómo fue esa primera vez y cómo llegaste a un set de televisión a los es 15 que años. sí, muy loco, porque estuve haciendo teatro con este grupo, con el grupo Colibrí, que hacíamos teatro de niños para niños, hasta los 13. Y a esa edad empecé en un colegio, una escuela más grande,
en Caracas a estudiar el secundario, el bachillerato para nosotros, el secundario para ustedes. Y, y me invitó una amiga a las audiciones para el grupo de teatro del colegio y estábamos ensayando un par de obras de teatro. El director del grupo de teatro del colegio nos llevó a mí y a un par de compañeras más a una audición que había para televisión y me eligieron. Y desde que empecé a los 15 en una serie juvenil, que ponerle que era un equivalente, es un equivalente a lo que sería, a lo que habrá sido acá Montaña Rusa. Claro. Era como las series juveniles de finales de los 90. Sí, 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 que Eh, fueron tintero de muchísimos actores que el día de hoy todavía claro, siguen trabajando y que han hecho mucha carrera, pero sí, bueno, son el estos productos. equivalente allá en Venezuela Sí, eran estas series juveniles, que la primera fue a todo corazón, yo entré en la siguiente, en Así es la vida, y estuve en la calle de los sueños también, en una empresa preciosa, chiquitita era, se llamaba Laura Visconti Producciones. Eran tres socios argentinos que hacían proyectos chiquitos de ficción y se los vendían al canal más grande de tele allá, que es Venevisión. sí. ¿Cómo fue encontrarte con esa posibilidad de trabajar en la tele y en qué cambió tu vida a partir de ahí? Hay un beso a Vale Santa que está conectada, tan ¡Ay, divina, vale! La quiero también, amiga tan querida. divina. Está mezclado, Rit, mi acento. Cuando hablo con argentinos, se me va el argentino, es como automático. Me criaron dos argentinos, me crié en la hibridez de las dos culturas y se me van. Pero aquí está mi acento. En, ¿Cómo cambió mi vida? Y la verdad es que eh, mucho. Agradezco un montón que mis padres siempre desde el principio me insistieron en que yo no necesitaba trabajar, que a mí nadie me había pedido que trabajara, que yo trabajaba porque yo quería, que no, que pusiera el foco también en mis estudios. Entonces, la verdad es que en mi casa nunca se le dio como mucha importancia a que estuviese trabajando en tele, sino que nada, me lo respetaban. De verdad, sin el apoyo de ellos no hubiese podido hacerlo. Mi mamá y me llevaba a las grabaciones y me iba a buscar. Eh, y así cambió radicalmente. Seguí yendo a clases, pero todas las tardes estaba en un estudio de grabación, haciendo las tareas entre Marisa, escenas. y antes de eso, ¿hubo algún momento en que te planteaste qué querías ser cuando seas grande? ¿Hubo alguna otra profesión que te imaginabas que ibas a elegir o que ibas a hacer antes de que suceda esto y que te encamines tan así a la actuación? Eh, la verdad es que es algo que estos últimos años me volvió el recuerdo de en mi adolescencia desear ser escritora. Era algo que ni recordaba y estos últimos años que estoy estudiando escritura creativa en grupo, me encanta la colaboración creativa, a mí me gusta, es el tema del equipo, de trabajar y de hacer alianzas Sí, creativas y crear colectivamente, eso es lo que más me gusta del hecho artístico. Y coincidimos y hace unos años, hemos hablado de eso justamente, vamos del tema de la pronto. creación colectiva, creo que es lo más Haremos, potente haremos. que tenemos. Haremos pronto cosas juntas. Por ahí debe estar conectada nuestra querida Clau, Clau que es la que también. tendió este puente de amor entre nosotras. Así que bueno, un beso a nuestra amiga en A común, Clau, Claudia. también. Sí. Bien. Así Entonces, que empecé a estudiar esto, escritura creativa estos últimos años y fue de alguna forma retomar un deseo de adolescente que quería ser escritora. Así que bueno, estoy estudiando porque me gusta prepararme para hacer vamos las a cosas. llegar al momento en que me cuentes todo lo que estás haciendo ahora, pero quiero seguir cronológicamente con tu historia. Entraste a estas series juveniles, entraste a Sí. Venevisión, hubo un cambio No, en tu a vida ver, porque la sí, popularidad me no imagino que trabajaba te en pegó. Venevisión directamente, trabajaba en esta empresa chiquitita. Entonces fue como una linda Sí. forma también de empezar, porque éramos la mayoría chicos adolescentes y nos respetaban mucho los horarios de la escuela, había como mucho cuidado de nosotros en la edad que estábamos. Y seguiste trabajando con esta empresa para otros Sí, productos también. sí, ¿Cómo? trabajé con ellos en dos series juveniles y en una telenovela.
de tarde, de estas de la tarde, porque hay como dos tipos distintos, las del horario estelar que de pronto tienen otro contenido y como las más rosas, las más livianas, ligeras, que son las de la tarde. Pero bueno, el producto fuerte es como el del prime time a la noche, que acá creo que es igual, obviamente, ¿no? Sí, 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 Así sí. funciona en todos lados. Y bueno, de ahí me fui a trabajar, ellos en ese momento no tenían más producciones y me fui a Radio Caracas Televisión, que es uno de los dos grandes canales de televisión de Venezuela, que está fuera del aire desde hace un montón de años porque bueno, no sé si decirle el gobierno, la verdad, pero bueno, el régimen venezolano le quitó se venció la concesión y decidieron no renovársela. Así que era un canal opositor al régimen y no les renovaron la concesión y bueno, salió del aire. El canal como con más historia en la televisión venezolana, Radio Caracas Televisión. Con ellos estuve trabajando 3 años en tres novelas, en tres telenovelas estelares. Eh, Ahí fue cuando hiciste, porque cuando yo empecé a publicar que iba a estar con vos y que íbamos a tener esta charla, mucha gente me empezó a escribir y me preguntaba por Cosita Rica, que Eso nosotros vino acá después. no la vimos, pero se ve que fue que marcó mucho, porque Sí. realmente mucha gente me preguntaba y me decía de eso, así que contame cómo llegaste ahí. Fueron entonces novelas estelares que empezaste a hacer con este canal, Primero y en Radio ahí Caracas ya te... Televisión, RCTV, hice tres. Me preguntaba si ahí ya hacía qué. ¿Cómo? Me preguntaba si ahí ya No, hacía. si ahí ya habías decidido rotundamente que tu profesión iba a ser la actuación y ni pensabas en otra cosa, o sea, en ese momento ya estabas completamente abocada a que esta era parte de tu vida y que esto iba a ser tu profesión. Sí, la verdad es que yo creo que yo eso lo decidí el primer día que estuve en el set de televisión. Y el director, Luis Manso, que además tuve la dicha de empezar con uno de los grandes directores de la tele y el cine venezolano. Luis Manso es un genio, vive en Miami ahora, trabaja con Telemundo. Y Luis, escuchar a Luis decir cinco, acción, fue para mí ya sentir que ahí era donde, ese era mi lugar, ahí era donde yo me quería quedar. Y esto que te digo, la verdad es que nunca dejé de trabajar, conectaba un proyecto con otro y en ese tiempo estudiaba arte en la Universidad Central de Venezuela, que es la universidad, como la UBA de acá, la universidad más importante pública allá. Eh, y estudiaba arte, estudié 2 años arte. Eh, y justo estaba haciendo la última telenovela que hice con RCTV, que fue Trapos Íntimos. Yo era la protagonista juvenil de esa novela. Eh, y bueno, acá es igual, la tele tiene un ritmo muy acelerado y en las etapas cumbres de proyectos, allá suele pasar que te dan el libreto el mismo día que sale, a la noche va a salir eso, y estás grabando a la tarde lo que va a salir a la noche, y bueno, es muy exigente y muy inmediato el sistema de producción, y ya no me podían garantizar que pudiese asistir a clases, que pudiese asistir a mis exámenes. Así que decidí parar por un semestre la carrera y la realidad es que no volví más. Porque justamente después de ese proyecto vino Cosita Rica, que eran unas hermanas gemelas y me demandaba, yo trabajaba entre 14 y 16 horas diarias de lunes a sábado. Y fue una novela a la que le fue muy, muy bien a nivel de rating y la gente, la verdad es que conectaba todo el mundo con esa novela, hasta los que no veían telenovelas veían esa novela. Y entonces, bueno, la verdad es que eh, nada, yo de lunes a sábado trabajaba muchísimo y, y ya de ahí en adelante, yo siento que a mí Cosita Rica me entrenó de tal manera que después podía fácilmente estar simultáneamente haciendo teatro, tele, cine y poder separar personajes y estilo de trabajo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue interpretar dos personajes diferentes?
¿Fue un desafío? ¿Te asustó en algún momento cuando te dijeron que tenías que hacer un doble personaje? ¿En algún momento dudaste? Bueno, yo era muy joven, no, dudar jamás. De hecho, en ese momento estaba también, eh, ay, ya, me distraje un momentito que estoy acá conectando el cargador, me está pidiendo pila esto. Te decía, no dudar jamás. O sea, me reuní con el escritor de esa novela, Leonardo Padrón, para mí, de los contemporáneos, el mejor escritor de televisión de mi país, está en este momento escribiendo éxitos para Telemundo en México. Y, y bueno, me senté con él a cenar y él a contarme esta historia, a contarme de estas dos mujeres que había escrito, él las había escrito pensando en mí, que ya para mí era un gran privilegio que Qué él me bueno tuviese eso, en mente que alguien para se ese siente proyecto. escribir pensando en vos, es como que te da una confianza también Sí, grande sí, a sin la hora de escribir conocernos, a pero personaje. yo venía haciendo trabajos interesantes que bueno, sí, llamaron su atención también para, para eso, para tenerme en cuenta para su siguiente proyecto. Y Leo él escribe telenovelas, historias coral, donde no hay una sola historia protagónica, hay una historia central, pero alrededor de esa, por lo general, hay cuatro o cinco historias más que también son importantes. Y esta era la historia de la protagonista juvenil, que bueno, además la antagonista era su hermana gemela. Así que tenía la posibilidad de hacer dos personajes, que después en algún momento terminaban siendo cuatro personajes, porque se intercambiaban, hacían la historia del príncipe y el mendigo, se intercambiaban y Claro. engañaban al contexto, al círculo cercano de cada una. Así que fue muy interesante y la verdad es que desde ese primer encuentro con Leonardo, él me empezó a hablar de ellas y ya yo en mi cabeza estaba planeando cómo podía físicamente diferenciarlas. Así que la verdad es que no hubo dudas en ningún momento de querer hacer a las gemelas. Después seguiste trabajando mucho también con él como escritor, ¿no? Después de Cosita Sí, Rica, sí, contame qué otro trabajamos, tipo. yo seguí trabajando, trabajé 10 años en Venevisión y fueron casi todas novelas de Leo. Hice un par de novelas más de otros escritores, justamente después de Cosita Rica, y la última que hice antes de emigrar en el 2000, a finales del 2013. Pero en el medio todas las otras que hice fueron de Leo. Hice mi primer protagónico en televisión venezolana, fue en una novela de Leo, Ciudad Bendita se llamaba, y ella se llamaba Bendita Sánchez, divina, hermosa, bendita, era coja, que eso acá se le dice manca, creo. No, No, Renga, lim, renga, Renga. renga, era renga, y, y bueno, era hermosa, vivía en un en una casita en el parque de diversiones, era como muy mágica la historia y reivindicaba la economía informal, que bueno, gran parte de la economía de todos nuestros países latinoamericanos es economía informal. Eh, y bueno, nada, fue muy bella esa novela. Nos contaste que tus hermanos también están relacionados con el arte. ¿Son Ceci, un actores? besito. Sí, se acaba de conectar. Aprovecho y los voy saludando a todos. Ceci, un abrazo, un beso hasta Madrid. Mis hermanos, mi hermana Natalia es actriz y cantante también, y cantautora, y mi hermano Federico es músico, cantautor también, y mi hermana María Fernanda es artista visual, ¿Y te ha tocado alguna tiene vez compartir con ellos algún es una proyecto millennial, así que artístico? Maffer maneja todo lo que son los nuevos formatos. Con Maffer estos últimos años que estoy acá en Argentina viviendo, estoy compartiendo un montón más y nos apoyamos y mucho también en lo creativo y en lo artístico. Es una millennial con una cabeza impresionante. Así que siempre quiero tenerla cerca para consultarle las cosas que estoy transitando y creando y diseñando. Y si puedo hacer la parte, siempre me encanta tenerla cerca porque es muy talentosa. Más allá que sea mi hermana, lo digo con objetividad. Y con mi hermana Natalia
No, hace poco acá en Argentina, hace un par de años, hicimos fotos por primera vez en la vida juntas. Pero Nati empezó, tele no ha hecho, y empezó lo que más hace son musicales, eh, y ha hecho cine también, pero ella empezó a trabajar más justo estos últimos años que yo no he estado cerca. Así que bueno, por Marisa, suerte. ¿cuál fue el motivo, la decisión, cómo surgió la decisión de dejar Venezuela y qué conllevó eso? Sí, uy, la verdad es que creo que yo venía desde hace años queriendo exigirme más, en- como queriendo ponerme a prueba. Me pasaba que en mi país cuento con el amor de la gente y el respeto de la industria. Tengo que Y, decir que acá también uno camina con vos y no hay venezolano que no te pare, que no te pida fotos y que no te y salude. sí, Realmente es muy impresionante porque el cariño que recibís es maravilloso. Así que no sí, solamente a Venezuela. es un privilegio y es una bendición que agradezco siempre. Y sí, como bien tú dices, me pasa hoy en día que, bueno, tenemos como pequeñas sucursales de nuestro país en todo el planeta. Somos más de 5 millones los que hemos emigrado estos últimos años por las circunstancias y la situación del país. Y bueno, ahora somos también voceros de lo que pasa en nuestro país. Es como el compromiso que tenemos con todos nuestros hermanos venezolanos que están allá. Y, y bueno, creo que si bien yo tenía el deseo de ponerme a prueba y de desafiarme y de salir de las fronteras de mi país, de mi espacio cómodo, digamos, también la inseguridad en el país, la inseguridad a nivel social era muy, muy, muy grande y vivía con mucho miedo y no quería seguir viviendo así. Me estaba haciendo mucho daño vivir con tanto miedo. Así que nada, decidí emigrar. Me fui a finales del 2013. Estuve por 2 años viviendo en Estados Unidos Quiero que me cuentes y eso porque estuviste también estudiando, capacitándote, haciendo sí, cosas en Nueva York, así que quiero que me cuentes esa etapa, pero antes nos detengamos un poquito en ese momento en el que decidiste dejar todo para emprender algo nuevo. ¿Fue un proceso largo? ¿Lo decidiste y pasó? ¿Cómo te preparaste para eso? yo creo que no era consciente del tamaño de la decisión que estaba tomando. Sinceramente, Eso ayuda a creo, veces, eso ayuda mucho a veces. yo creo que en el camino me fui dando cuenta del tamaño de mi decisión, la verdad. La verdad es que los primeros meses me dediqué tenía varias propuestas de trabajo allá y estuve armando lo que llaman el expediente o sea, estuve armando mi visa, mi documento de visa O, como hay Sí. como era un trabajo full time realmente, porque requiere mucho trabajo armar ese expediente, lo llaman, porque de verdad es un Sí, libro. eso Es un para poder libro radicarte en Estados Unidos con la y posibilidad poder de trabajar trabajar. también acá. Sí, ya tenía propuestas de trabajo, pero entonces había que hacer este trámite y bueno, es es como demostrarles que sí, que efectivamente tenés todos los avales que decís tener. Así que bueno, estuve en ese proceso y, y creo que con el tiempo empecé a caer en cuenta. Me enfoqué mucho en estudiar como en el Susan Batson Studio, estaba como trabajando full time en estudiar ahí, quería perfeccionarme, de verdad especializarme en la técnica. Ya había tenido varios acercamientos con la técnica. En el 2000, creo que el 2010, no, 2009, imagínate, ¡ay, qué barbaridad! Hace 11 años. Fui por primera vez al estudio en Nueva York, que estaba filmando una película, y fui al estudio, estuve en un par de clases y me encantó lo que proponían. Después, en el 2010, estuve por una temporada en Los Ángeles. Ya yo había hecho acercamientos a Estados Unidos. No con intenciones, o sea, no con proyecto de trabajar,
pero sí interesada en la manera en que enseñan allá. Son muy sistemáticos los americanos y es muy interesante la manera en que enseñan porque eh, lo vuelven práctico todo lo sistematizan y se vuelve muy sencillo y muy específico el trabajo. Entonces, bueno, quería aprender eso y mi gran desafío era aprender a poder traducir mis impulsos como actriz al inglés. Ese era mi gran desafío, que no fuera una traba el idioma y no fuese en detrimento de la calidad de mi trabajo. Es Yo algo sabía que que muchas para... veces les pasa a los actores, no solamente con el idioma, sino también con, por ejemplo, un argentino con español neutro que a veces te piden para trabajar en Telemundo o en países de Latinoamérica, que muchas veces esa situación se interpone con la expresividad. Y en inglés o en otro idioma que no es el tuyo, claramente es un desafío muy grande. Sí, o sea, ¿Pudiste superar ese desafío que te propusiste? sí, la verdad es que sí, pero bueno, como todo en la vida, y la verdad es que eh, yo siento que y te pasará también, a mí me pasa mucho que siento que el trabajo y lo que aprendo en mi arte retroalimenta constantemente mi vida también, y viceversa. Pero de pronto, como empecé tan joven a trabajar, me es fácil aprender cosas en lo profesional y después trasladarlas a la vida. Me pasa un montón. Y me pasó que primero me tocó desprogramar un montón de cosas en cuanto a mi manera de trabajar, porque si bien es muy valioso todo lo que aprendí haciendo televisión, también el ritmo y lo acelerado que es y lo exigente que es el ritmo de trabajo, te hace muchas veces tener vicios, tener trucos, tener formas rápidas de acceder a las emociones o de acceder a una reacción. Y me tocaba primero, digamos, limpiar y desintoxicar el sistema de todo eso para poder después empezar a entender esta nueva forma de trabajar. Así que llevó tiempo y requirió mucha paciencia y mucha amorosidad de mi parte conmigo misma. También mucha resistencia al principio, mucho miedo. Y me parece Te voy a interrumpir porque interesante. se acaba de conectar David Chocarro, que le mandamos un beso grande, y que pregunta del 1 al 10 Hola. cuál es tu nivel de inglés. David Eh, Chocarro que está un rompiéndola en estos días beso. para enamorarnos ahí en Bien, Miami. estás con mi gran amiga Daniela Vascopé, que es parte de ese proyecto. Dani y yo estudiamos juntas todo el secundario y bueno, está también en esa serie. Así que nada, lo mejor con ese proyecto que acaban de estrenar hace poquitito, Sí, además. acaban de estrenar hace poco y la están rompiendo, así que les Qué mandamos un beso bueno. grande. Y preguntaba del 1 al 10 tu inglés. Yo no soy muy pretenciosa con eso. Yo creo que entre un 7 y un 8, ponele que esté. Empecé muy chica a estudiar inglés y estudié siempre en colegios bilingües. Así que considero que tengo un buen nivel, pero no es nativo. Por más que uno crea que lo habla buenísimo, en lo que dices 4 palabras te preguntan, oh, where are you from? Where's that accent from? Así que tienes acento. Aunque no quieras, tienes acento. ¿Eso fue una Eh, traba a la hora de trabajar en Estados Unidos? ¿Lo sentís como que fue una limitación o no? No, la verdad es que yo creo que, a ver, en el poco tiempo que estuve ya activa para trabajar, hice tres pelis independientes, 3 pelis chiquitas, y personajes pequeños en las películas, una serie web y, y no mucho más, pero tampoco porque no me quedé mucho tiempo, la verdad. Es ¿Qué es lo que que pasó que lleva decidiste? tiempo construir también. Y Sí, yo sí. no me quedé mucho tiempo. Estuve un rato, hice estas 3 pelis, que una de ellas se estrenó y está ahora, es una trilogía de vampiros. Ya hicimos la primera y está ahora trabajando en el guión de la segunda, el director. Está en Amazon, disponible en Amazon Prime. Teresa and Allison, se llama no, Teresa and Allison, pero bueno, Teresa y Allison. Y ahí hago a Santayara, que es la madre vampira, la madre de una casta de vampiras feministas, así que está muy divertido.
inspirado en María Leonza, que es una deidad venezolana. Eh, y después hice otras dos pelis. Trabajé en The Art of Eight Limbs, que es una peli independiente hermosa, hermosa, hermosa. La historia de la transición de un chico a chica. Eh, y bueno, todos los personajes que hice sí tienen orígenes, o sea, son personajes de Latina. Eso sí, mi fenotipo nunca pensaban que era, podía ser Latina. Argentina, brasilera, pero no la típica latina tostada, más Sí, rubia, caribeña por ahí, Centroamérica. voluptuosa. No, la verdad es que no, sí, caribeña, es como otro tipo, el fenotipo de latino que tienen en el mainstream es muy distinto a la realidad, que es que somos mixtura total en el continente y eso es lo hermoso que tenemos. Así que bueno, nada, pensaban que era o eso, o argentina o brasilera, o también israelita o Italian American. Así que bueno, eran como los fenotipos que me daban. Y los personajes que hice fueron de latina. Y una peli, para que veas cómo, de verdad, y bueno, tú me vas a entender, pero bueno, esto lleva lleva tanto tiempo que se generen los proyectos, que una peli para la que empecé todo el proceso de audiciones en aquella época, entre el 2015 y el 2016, la terminamos filmando en el 2017 en Alemania. O sea, la peli terminó dando toda esa vuelta y la terminamos haciendo. Hice mi primer leading role, mi primer protagónico en inglés. Fue en esta peli chiquitita independiente que sigue dándonos sorpresas. Hace 2 días nos escribió el director que ganó, volvió a ganar mejor feature y ganó el actor y gané yo de nuevo por esa película. Una película chiquitita que sucede toda en un cuarto de hotel. Somos dos personajes encerrados en un cuarto de hotel. Y bueno, está muy interesante también. También una latina, el personaje. Después te voy a pedir que me pases toda la información, así la publicamos también, para que la gente la pueda buscar o Vale, cuando esté claro que sí. disponible pueda ver y puedan ver Buenísimo. también tu trabajo, que es maravilloso. Contame de ahí cómo llegaste Gracias, a hermosa. Argentina. Bueno, acá ya estaba parte de mi familia. Mi familia, yo soy tercera generación de una familia de migrantes. Mis abuelos se vinieron en los años 20 de Italia y de España. Y después mis padres emigraron a Venezuela a finales de los 70 y a principios, arrancando el 2000 algo, empezó mi familia a volver a Argentina. Así que no están todos acá, pero parte importante de la familia está de regreso acá en Argentina. Así que bueno, vine por una temporada a visitar y a ejecutar un proyecto que tenía entre ceja y ceja, digamos, pero la verdad es que más que acá, yo creo que estaba acá, en mi corazón. Era el deseo de compartir la técnica Batson con la América hispanohablante. Esta técnica que estuve estudiando en Estados Unidos, en Nueva York, que además tuve la dicha de estudiarla con la creadora de la técnica, que todavía está viva y es considerada la última gran maestra viviente que queda, Susan Batson, es la coach de Juliette Binoche, de Nicole Kidman. Ay, te perdí. Fui allá, pegué muy buena onda con su hijo, con Carl Ford, y nos hicimos muy buenos amigos y se convirtió en mi mentor. Y, y quería abrir, abrir el camino en la América hispanohablante de una temporada acá, primer taller español. Así que, Hola. Ay, se está entrecortando, no sé si vos me escuchás bien. A yo te mí se me escucho está perfecto, entrecortando, pero no no te sé estoy si se escucha escuchando bien. del todo bien. ¿Sí? Ahora Ay, no sí, sé si ahí se te escuchan estoy bien escuchando bien. ustedes.
Bueno, entonces, nada, al A final ver la gente que está conectada. me quedé una temporada produciendo este taller acá. Eh, Hicimos un taller para 25 actores bilingües de 2 días y el tercer día hicimos una masterclass para 400 actores con traducción simultánea en el Paseo La Plaza, que es un teatro hermoso acá en Buenos Aires. Así que bueno, fue como muy linda esa temporada acá en Argentina. Eh, y en ese momento diagnosticaron a mi mamá con cáncer, está ya bien, gracias a Dios, pero la verdad es que a raíz de ese diagnóstico decidí quedarme acá en Argentina y acompañarla en todo su proceso. Así que bueno, eso fue lo que hizo que tomara la decisión de quedarme acá en la Argentina. Marisa, y contame, quiero ir redondeando porque hablamos de estar nada más que 40 minutos, pero la verdad es que tenés una historia súper interesante y muchas cosas para contar Ay, y como gracias. siempre el tiempo me corre, me está corriendo. Te preguntaría mil cosas más, pero me gustaría que vayamos cerrando esta charla y que me cuentes cuáles son los proyectos, en qué estás trabajando actualmente. Yo sé que siempre estás desarrollando tu parte creativa. Contame qué es lo que se viene después de que pase toda esta situación que estamos viviendo todos. Ay, pero la verdad es que más allá de que yo no estoy esperando que pase esta situación, yo la verdad es que estoy aprovechando un montón este tiempo. Eh, Muchas gracias, Javier. Gracias. Y gracias a todos por conectarse y por acompañarnos en esta charla. Eh, a ver, como te contaba, estoy escribiendo desde hace un par de años. Empecé a estudiar escritura creativa con Ariel Barchilón, después con Adrián Gottfried, y ahora tenemos un grupo de escritura con unos amigos, todos argentinos, soy la importada del grupo. Y estos últimos años me he dedicado a desarrollar mis propios proyectos. Creo que a mí emigrar, eso es como lo que me ha lo que he aprendido en el proceso de emigrar ha sido encontrar mi propio camino y mi propia voz como artista también y generar mis propios proyectos y también colaborar con proyectos de otros artistas, pero mucho más en sintonía con quién quiero ser, con lo que quiero para mí y con lo que quiero comunicar también. De pronto antes no tenía, estaba tan en la corrida del trabajo que no, y conectando un proyecto con otro que no tenía tanta conciencia o tanto espacio para poder pensar en eso. Así que bueno, estos últimos años me he dedicado un montón a eso. Y el año pasado, por primera vez, se estrenó algo escrito por mí, que es como una gran alegría para mí. Y además, es la idea original de unas amigas de Sophie Elliott y Valentina Gottfried, amigas actrices, productoras argentinas. Y yo desarrollé el guión de esta obra corta que estrenamos en diciembre del año pasado en microteatro y le fue estupendamente. ¿Quién hace de varón? Se llama. Y fue hermoso el proceso desde el principio, desde diseñar el texto hasta todo el proceso de pararlo y ponerlo en el cuerpo, atravesarlo con el cuerpo y después estrenarla y que se ría la gente de los chistes y que la gente conecte con la obra. Fue hermosísimo el proceso entero de principio a fin y sin duda es algo que quiero seguir haciendo. El año pasado empecé también a coachear, a entrenar actores. Estuve en Chile primero haciendo talleres allá y acá en agosto, a finales de año, estuve acá en Argentina haciendo mi taller para actores que se fue, digamos que fue creciendo, fue armándose y fue desarrollándose y ahora ya está completito, bien armadito y se llama No Más Drama, donde estructuré en forma de herramientas fáciles para compartir con otros. Y fue O sea que hay un hermosísima la deseo, experiencia. por lo que me contás, hay un deseo grande también de una vocación de docencia tuya.
Sí, Por lo que me estás contando y lo que voy escuchando, entiendo que hay un deseo de formación, de docencia, de transmitir todo lo que de aprendiste. compartir sobre todo. Y yo creo que un poco todo esto que está pasando en el planeta nos viene, viene a enfocarnos un poco en eso, ¿no? En la contribución, en la colaboración, en el no estamos solos, en el estamos conectados. Y lo mejor que tiene estar vivos a esta hora del planeta es justamente eso, es no ser islas, sino tender puentes. No ser islas, sino tender puentes, estar disponibles para otro. ¿De qué sirve todo lo que he estudiado y todo lo que he aprendido y todo lo que he andado todos estos años si no lo comparto con más gente? Así que sí, sin duda alguna quiero seguir colaborando y contribuyendo desde mi esquina, con mi aporte, generando nuevos Marisa, proyectos, generando espacios de formación, generando laboratorios de creación con otros colegas artistas. Esa es mi intención todo el tiempo. Y estoy armando en este momento, como diseñando esos proyectos. Marisa, ¿y hay algún deseo o la ilusión de poder volver a trabajar en tu país, en Venezuela? ¿O es un Sin tema así? duda, sin duda, siempre quiero volver, siempre quiero volver. Cuando estén dadas las condiciones, yo de verdad deseo profundamente volver. De hecho, hay proyectos en un futuro cercano cuando sí podamos ya, digamos, volver a filmar en la calle, o sea, volver a juntarnos grupos de personas en la calle. Eso vendrá confiar también en la manera en que se están dando las cosas y en que escalonadamente vamos a volver a encontrarnos en la calle. Me dicen, no pierdas nunca el acento venezolano. Mira, yo soy venezolana acá en mi corazón. Hable con el acento que hable o en el idioma que hable. El acento, la nacionalidad no me la da, y el amor a mi país no me lo da un acento. Pero bueno, te decía hablando justamente de mi país, siempre quiero volver. Hay proyectos bueno, digamos, en el futuro próximo de filmar, y son proyectos que requieren filmar allá. Así que bueno, una de las cosas bellas de emigrar también ha sido como conectar con artistas venezolanos que se están formando o se formaron fuera de las fronteras del país, que están desarrollando sus proyectos y muchos tienen el deseo de ir a filmar para allá y de generar fuentes de trabajo y también de contar las historias de estos últimos años del país. Y quiero seguir participando y ser parte de esos proyectos también. Y con mis proyectos como entrenadora de actores, siempre quiero llevarlos a Venezuela. Me encantaría llevarlos allá y compartirlos con mis compañeros actores que están allá y poder llevar eso, como lo que he aprendido estos años y llevar también esperanza y otras formas de hacer las cosas. Y, y sí, yo creo que se puede, claro que se puede. Sin duda que sí, confiemos en que sí. Yo te quiero agradecer, cerrar ya, no sé si Gracias hay algo a más que ti, quieras hermosa. contarnos de vos. La verdad es que ha sido una charla hermosa, me encanta. Bueno, ya cuando nos conocimos surgió ahí una magia y un intercambio de ideas y me sentí muy conectada Sí, con lo que hablas y con lo que querés compartir. Y la verdad es que estoy muy contenta de que esto se haya podido dar, de que hayamos podido disponer del tiempo y te agradezco la predisposición también enormemente. Para mí ha sido un placer, gracias. espero que para vos también y para toda la gente que nos ha estado acompañando y que ha conocido un poquito más de tu historia y de quién sos. Muchas gracias, Cons. De verdad lo disfruto un montón. Muy, muy lindo el espacio generado y te agradezco la ventana y la oportunidad. Gracias. Nos estamos